¿Qué es la consideración? A ver si ustedes recuerdan. Es pensar, meditar, reflexionar atentamente sobre un asunto determinado, ¿sí? O sea, necesitamos pensar, reflexionar y hacerlo atentamente. Dijimos que cuando en la vida no pensamos correctamente o no pensamos atentamente, a veces equivocamos y luego la vida siempre te va a pasar factura, ¿sí? O sea, cada vez que tomemos decisiones incorrectas, cada vez que le contestemos mal la respuesta que la vida nos hace, bueno, vamos a sufrir las consecuencias. Hay preguntas, dijimos que la vida nos genera que no son muy importantes, pero hay preguntas que sí son importantes. Y hay que saber pensar, reflexionar y meditar porque no es lo mismo tomar una decisión vana de cada día o tomar una decisión trascendente. Entonces, siempre que pensemos, las cosas que se piensan bien, se resuelven bien. Los mal pensados generalmente obtienen malos resultados. Lo que pienso poco, a la larga me va a llevar al error. Y hemos ido analizando a través de esta serie las distintas consideraciones, ¿verdad? Pero yo hoy necesito que de alguna manera nos enfoquemos en considerar los valores reales. Va a ver que cada cosa tiene en la vida un valor y a veces el ser humano le asigna el valor a las cosas que no es el que Dios le asigna. Y para algunas personas algunas cosas son muy importantes y otras no. Sin embargo, Dios le da un valor determinado a las cosas. Y como nosotros queremos pensar como Dios piensa, porque nos dimos cuenta que pensar bajo nuestros propios códigos no nos ayuda, y cuando lo hemos tratado de hacer nos hemos equivocado, entonces buscamos dirección de Dios. De eso se trata la palabra, de poder comprender la mente de Cristo y de encontrar los valores como Dios los encuentra. Entonces empecemos a considerar como Dios considera. En primer lugar, y voy a ser breve en este concepto, las cosas materiales tienen un determinado valor para los seres humanos, pero no para Dios. Dios no valora el oro y la plata como la valora el ser humano. No valora ciertas cosas como una propiedad, como un vehículo, como alguna cosa que de alguna manera para nosotros puede ser importante, para Dios no. Tampoco Dios valora el éxito como lo medimos nosotros, el éxito humano, el éxito del aplauso, el éxito de la fama. Dios no la valora de esa manera, Dios no lo considera así. Es decir, como seres humanos, si vamos a hablar de éxitos o de cosas, no pensamos igual que Dios y no valoramos, no tenemos los mismos parámetros para medir. Para Dios, tal vez un gran tesoro que descubre el hombre es algo que no tiene valor. Y una persona que tal vez el hombre no le da valor, como por ejemplo cuando miramos en televisión, usted seguramente debe ver esos negritos en África que se mueren de hambre con las moscas en la cara, ¿verdad? Y evidentemente los seres humanos no le dan tanto valor, porque si no dejaríamos algunas cosas y hay mucha gente que tiene muchísimo dinero, hay gobiernos que gastan fortuna en bombas atómicas y en ensayos nucleares y en cosas que la verdad que no tienen mucha trascendencia, cuando en realidad se podría alimentar a esos jóvenes y considerar a esos niños, si consideráramos que fueran de valor. Pero puede ser más de valor para alguno ponerle combustible a un avión que darle de comer a un chico, ¿ve? Entonces Dios no piensa así, Dios le da más valor a ese niño que a una bomba o a un tanque de guerra o a algo que tal vez el hombre lo tiene como importante y Dios no le importa. O sea, pensamos diferentes. Pero bueno, eso es demasiado evidente. Yo quiero enfocarme, y eso es demasiado evidente, pero se lo digo porque para que usted vea que no pensamos como Dios piensa muchas veces, como seres humanos digo, ¿no? Pero yo quiero que nos enfoquemos en el valor real que nos asignamos a nosotros mismos como personas. En primer lugar, porque la gente sin Dios, como tal vez algún tiempo anduvo usted, como anduve yo, a veces somos manipulados por las situaciones para ser levantados, para que nuestro ego se inflame de alguna manera, pero luego el diablo te deja caer, ¿verdad? Para que te sientas nada. Entonces personas que de alguna manera parecieron triunfar en algo, al poco tiempo fallan y entonces se sienten una porquería. Toda aquella persona que se deprime, que se amarga en el medio del éxito o en el medio del dinero es porque descubrió que no vale nada, la vida no vale nada, si no, no se la quitaría. Y muchas personas toman esas decisiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se consideran nada. Y a muchas personas la sociedad ni siquiera le da una oportunidad. Hablo del espíritu de este siglo. El espíritu de este siglo no valora al ser humano. Por eso hay una degradación. Por eso, por ejemplo, cuando usted mira un programa como Operación Triunfo o esos programas que hay hoy en día, fíjese que pueden entrar a competir
2.000, 3.000 personas que empiezan en un estadio y termina triunfando uno solo. El resto es todo reprobado, el resto no triunfa ninguno. Y todos los que fracasan están desechados. El sistema valora uno solo gana y 1999 pierden. No sé si usted prestó atención, pero en esos programas como Operación Triunfo, todos los programas usted encuentra jóvenes llorando. Y lloran porque quedan afuera. Lloran porque son descalificados. El último día llora el que gana. Pero todos los demás días lloran todos los que pierden. O sea, eso es lo que pasa habitualmente con todo ese tipo de concursos, donde el espíritu de este siglo manifiesta el poco valor que tiene la gente. Solo se asigna valor al que triunfa, al que tiene plata, al que usa determinada marca, al que se viste de determinada manera, al que logra algo socialmente como para ser exitoso. Entonces ese es de mucho valor. Hay que asegurarle los pies a Messi porque vale miles de millones de dólares. Y a la par estamos viendo un niño que se muere de hambre, pero parece que ni las rodillas, ni los tobillos, ni los codos de ese chico valen nada. Ni siquiera su cerebro, ¿verdad? Porque nadie invierte en él. Pero sí se va a invertir en alguien que de alguna manera le pega bien a la pelota. Esas son las tonterías del espíritu de este siglo. Pero nosotros no podemos estar ajenos de esto porque vivimos en este mundo. Entonces, si usted no fue discriminado en algo, es porque no ha estado en el ámbito, pero generalmente todos somos discriminados en algún área. Si usted se mueve donde se mueve habitualmente, tal vez no se dio cuenta, pero vaya usted a los otros lugares, trate con gente que se considera de otro nivel social y ni siquiera le van a hablar. No le van a brindar lugar, le van a hacer saber que usted no está en ese rango, usted no tiene ese target para estar sentado a la mesa con esa gente. Y usted mismo se va a sentir mal porque se siente inadecuado. Porque así es el espíritu de este siglo, discrimina. Tiene valor el que logra algo y no tiene valor el que no logra nada. Y aún así, si te levanta para hacerte creer que vales algo, terminas dándote cuenta y caes de cabeza porque te diste cuenta que en definitiva no sos nada. Personas que vemos que han sido famosos, de mucho éxito y que luego terminan redeprimidos, mal, ¿sí? Pidiendo ayuda, porque se dieron cuenta en definitiva que como seres humanos cuando te quedaste solo sos polvo. Del polvo venimos y al polvo vamos y todo lo demás es burbuja de hombre, pero las burbujas usted sabe cómo son. No sé si usted hacía burbujitas cuando era chico, le metía el detergente y usted ve que se hacen unas burbujitas y algunas son grandes, pero ¿cuál es el problema? Duran poco, diga conmigo, duran poco. Bueno, así es la fama del hombre, así es la riqueza, así es aquellos amigos que te rodean cuando te va bien, pero como no siempre te va bien, en el ocaso de tu vida, algunos se juntarán en tu velorio, pero muchos ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque cuando nos va bien nos rodea la gente, ¿sí? Te rodea, tenés plata, va a estar rodeado de gente. Usted lo ve a Ricardo Ford y anda rodeado de 60 tipos, ninguno lo quiere, pero como tiene guita, andan todos rodeándolo a él. Si se quedara seco de un día para otro y del Rolls Royce pasara al fitito, ya ahí sí que le va a sobrar lugar en el fitito porque no va a haber gente que quiera subir. Porque todos se quieren subir a la rueda del éxito, pero ninguno se quiere subir a la rueda del fracaso. Cuando a alguien le va mal, te dejan solo, ¿sí? Es decir, cuando la vida te está golpeando, indudablemente aquellos que dijeron estar a tu lado, que se gozaron con vos cuando cobraste la indemnización, desaparecen. ¿Sí? Yo recuerdan cuando les mencioné ese famoso dicho de Oscar Bonavena, ¿se acuerdan? Que él decía, porque toda la gente lo rodeaba, ¿viste? Campeón, y todo el día lo victoriaban, y él andaba con unos convertibles colorados, y todo era como que, wow, ¿no? El campeón era medio a la americana, él como se manifestaba, era bastante excéntrico, entonces toda la gente lo seguía. Y él, en alguna ocasión le entrevistaron al respecto. Y él dice, sí, todos te dicen, dale campeón, dale Ringo de acá, Ringo de allá, campeón de acá, dice, pero cuando va a empezar la pelea y toca la campana, ni el banquito me dejan. Se dejan solos, ni hasta el banquito le sacaban, nada, y todos mirando de afuera, vamos campeón, vamos, pero ninguno recibió un sopapo, era él nomás. Entonces todos se sentaban a comer en la mesa del campeón, pero ninguno ponía la mejilla, El único que la ponía era el campeón que terminaba así, pero de última, todos comemos esta semana porque el campeón ganó. Y la bolsa era grande. Así es la vida. Cuando usted ve la escritura, por ejemplo, tenemos el ejemplo del hijo pródigo. ¿Se acuerda del hijo pródigo? Le pide la herencia a su padre y se va. Pero esa herencia que se lleva, dice que la gasta en alcohol, con prostitutas, con
con gente de la noche o de la farándula de la época, ¿sí? Y no le queda nada. A lo último terminó cuidando cerdos y deseando comer las algarrobas de los cerdos. O sea, algo pasó con toda la gente que te rodeó, ¿ves? Algo pasó con toda la gente que disfrutó con vos, que estuvo con vos, que se divirtió con vos, y mientras que vos dijiste, yo pago la vuelta. Amén, diría. Amén, no creo que diga, ¿no? Amén. Y todos le chupaban, pero el tema cuando se le terminó la billetera, cada cual para su casa y quedó solo el hijo pródigo. ¿Ves? Entonces, así es el espíritu de este siglo. Esa enseñanza no es en vano. Esa enseñanza es la manifestación de un espíritu que te da mientras tenés algo como para que te cataloguen bien. Entonces usted va a recibir beneficios si te va bien, si tiene plata, si tuvo éxito, si salió campeón. Pero si no, se van de al lado tuyo. Están cuando te va bien, cuando te va mal, no están. Usted me comprende, ¿verdad? Bien. Eso hace que la gente sin Dios, que la gente que no conoce al Señor, tenga una estima muy baja. Y las personas no se valoren, tenga una estima muy... porque no es inocente, aunque digan, no, bueno, a mí no me importa, que consideren lo que consideren. No, sí te importa. En el fondo, a todos nos importa lo que la gente piense. Si vos fuiste al colegio y tu familia no era una familia de bien, así que no eras de los que llevaban la zapatillita de marca, aunque sean las flechas limpias, no, si no eras de los que de alguna manera tenían la ropita que los pibes chetos usaban, te sentías mal. Porque mientras que algunos usaban la ropa de marca y eran los bien vistos, había una discriminación hacia aquellos que andaban con la ropa que podía, ¿ves? Y resulta cuando las familias son grandes, que tenés como 7 hermanos que te van pasando la ropa, y cuando te llega ya al más chico le llegó esta chapomada la ropa, pero bueno, lo que hay. Va pasando de uno en otro, y era lo que había, ¿o no? Era lo que había. ¿Cómo es que decía Roxy? Vos te alcanzaba para la tita, pero no para la rodecia. ¿Ve? O sea, es como decir yo quería, ¿ve? Quiero, yo puedo ir, puedo estar, pero eso no es inocente. Usted piensa que no cala en el corazón de una persona a ver que los compañeros visten de determinada manera, o comen determinada cosa, o disfrutan determinada cosa y vos no. Los mismos chicos discriminan, hoy en día discriminan la ropa, la marca que tienen la ropa, las cosas que tienen, si tiene celular, si el celular es bueno, hoy se discrimina todo. Entonces eso no es inocente, ese es el espíritu de este siglo, procurar que la gente no se dé valor. ¿Por qué? Porque eso es el pensamiento del anticristo. O sea, anticristo no me refiero necesariamente al diablo, sino al espíritu opuesto a Cristo, ¿sí? Ese anti es todo lo opuesto a Cristo. Cristo es aquel que nos trae valoración. ¿Y qué es lo que hace el espíritu de este siglo? Demostrarte que no valés nada, ¿sí? Entonces, si tenés algo, te sentís de valor, hasta que... ¿Viste? La vida te golpeó mal y ahí te das cuenta que entonces ese es el espíritu de este siglo. Las personas sin Dios no se valoran, y cuando conocen a Dios, el que conoce a Dios, a veces viene demasiado lastimado con eso y viene demasiado con su estima baja, y Dios le quiere decir todo lo que vale, le quiere decir todo lo que para Dios es, y no le cree. Y le dice, bueno, vos tal vez no valgas mucho para tu familia, tal vez no valgas si te despreciaron. Por eso dice, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo eso Jehová te recogerá. O sea, te está diciendo, si hasta tu padre te tiraron, no importa, yo te voy a levantar. O sea, ese es el pensamiento de Dios. Ahora, ¿qué puede haber en la mente de alguien que sus propios padres lo tiraron? Y no me quiere, no sirvo para nada, si no me quiere. O sea, algo que se tira es algo que no tiene valor, algo que nadie quiere, ¿ve? Entonces, ¿qué pasa cuando vos llegás al camino del Señor con esa mentalidad? Yo soy el desecho, vean, a mí nadie me quiere. A mí me tiraron mi viejo, mirá cómo arranqué. Sin haber hecho nada, arranqué mal. Después, ¿cómo te fue mal? Porque no tenía, porque me crió mi familia con todas las limitaciones, porque me discriminaron los amigos, me discriminaron los compañeros. Entonces, todas esas personas que llegan al camino del Señor, llegan con un estándar de pensamiento tan bajo que cuesta mucho elevar el pensamiento a la manera de Dios. ¿Y cuál es el problema? Que el que no cree lo que es, por más que crea lo que Dios es, nunca va a vivir el potencial que Dios está planificando. Porque hay gente, no es que no piensen que Dios es grande, piensan que Dios es grande, pero ellos piensan que son demasiado chiquitos. ¿Ve? Entonces, el primer pensamiento está en aquellas personas que no conocen a Dios. Segundo pensamiento son aquellos que conocen a Dios, pero que de alguna manera no logran levantar ese estándar de pensamiento. Es más, la religión contribuye mucho a eso. ¿Por qué? Porque el pensamiento religioso de muchas iglesias, de alguna manera, es: Dios es todo, nosotros no somos nada. ¿Ustedes han escuchado ese pensamiento? No somos nada, mi hermano. No somos nada, no valemos nada en este mundo.
No, bueno, eso no es, eso Dios te dice todo lo contrario en la Biblia. No, si no sos nada, Cristo no puede haber muerto por un nada. Si no valgo nada, entonces Cristo se equivocó al morir en la cruz y pagar por mí y por usted un alto precio. Él pagó un precio de sangre. O sea, si no valemos nada, le erró, hizo un mal negocio. Pero Dios no dice que no valemos nada. Yo me encuentro con gente que piensa que eso es humildad, pero en realidad es pietismo falso, es falsa piedad manifestada en que no, yo no soy nada, yo a Dios no le pido nada, yo soy como el gusano de Jacob. Por ejemplo, sacan de la escritura ese concepto y dicen yo soy como el gusano de Jacob. O sea, se deben andar arrastrando, ¿verdad? Porque un gusano hace más que arrastrarse. O sea, si sos gusano, Cristo no murió en la cruz por vos. Tenés que levantar tu manera de pensar, porque eso es lo que va a levantar tu manera de vivir. Me dijo una hermana hace unos años atrás, en Buenos Aires, estaba predicando en un lugar y me dice, pastor, ¿puede orar por mí? Sí, le digo, mi hermana, ¿cómo no voy a poder orar por usted? ¿Por qué quiere que yo ore por usted? Y me dijo, yo quiero que ore por mí porque yo soy como una lauchita, yo siempre ando apestadita. Le digo, bueno, mire, mi hermana, va a tener que llamar al veterinario porque yo llame al veterinario que la cure, porque yo no estoy para orar por las lauchas, yo estoy para orar por aquellas personas que son hijos de Dios, que se creen lo que son, porque Cristo no cargó las enfermedades de las lauchas, cargó las enfermedades de sus hijos. ¿Sí? Para que sus hijos fuéramos sanados, para que los que creyamos. Entonces, ¿cuál es el problema de esa mujer? El problema de esa mujer es que tiene que ser primero sanada acá, antes de ser digna de ser sanada en su cuerpo. Porque si vos te considerás una laucha delante de Dios, ya venís mal, ¿ves? O sea, ¿con qué derecho reclamás una herencia si sos una laucha? La única herencia de la laucha es el queso, y gracias. Usted me entiende, ¿verdad? ¿Cómo Dios te va a decir, sos rey y sacerdote? ¿Cómo te va a creer que sos un rey y sacerdote si te considera una laucha? Usted nunca vio una laucha con corona, porque es la persona que se menosprecia, es la que nunca va a recibir herencia porque no se cree digna. Son las personas que se ocultan detrás de una apariencia de humildad. Dicen, no, yo a Dios no le pido nada. Al contrario, Dios te está diciendo, pedí y se te dará, porque el que pide recibe. O sea, te lo dice Dios, es un mandamiento de Dios pedir, y vos encontrás, no, yo no le pido nada, yo me conformo con tener salud. Dios dice, está bien, pero ¿y todo lo demás que hago si yo conquisté en la cruz del Calvario todo lo demás? Dice que Cristo se hizo pobre para que en su pobreza fuéramos enriquecidos, porque la pobreza es una maldición. Ahora resulta que Él abolió la maldición en la cruz del Calvario. Y nosotros consideramos, curiosamente, ¿verdad? Yo no le pido nada, yo no quiero nada, no quiero nada. Yo con tener salud. Ese no es el pensamiento de Dios. Eso habla de una baja valoración. Yo no merezco nada. Y si vamos al caso, sí, todo es gracia, nadie merece nada, pero tampoco mereces la salvación, entonces devolvela. Usted me comprende, ¿verdad? No, es como que la salvación lo agarro, pero con eso no le pido más nada. Ya está. O sea, lo más grande que Dios te puede dar es la salvación. Es lo más grande que usted puede recibir. De ahí para abajo todo lo demás es suyo. O sea, ¿de qué sirve agarrar lo que más vale? Y decir, no, yo declaro la sangre de Cristo en mí. La sangre la agarrá, pero no quería agarrar un aumento de sueldo. O sea, es tonto, ¿ve? Lo más grande que usted puede recibir de Dios es la sangre de Cristo. Es su persona, es el Espíritu Santo habitando en usted. Y es lo primero que Dios nos da. De ahí para abajo, recibí todo, si es gracia. Gracia significa favor inmerecido. Dios no me la está. Ya, la salvación no me la dio porque la merezco, me la dio porque Él me amó. Él no te salva porque te mereces ser salvo, porque nadie se salva por obra. Usted se puede ir caminando de rodillas, de acá hasta San Juan y no se va a salvar por eso, porque no se salva por obras de justicia humana. Dice que nuestras justicias para Dios son como trapo de inmundicia. ¿Sí? Y eso lo dice el Señor, no es que se me ocurre a mí, lo dice el Señor, haciendo consideración a las mujeres que en esa época no tenían las toallitas protectoras de hoy en día, sino que se ponían trapos en su periodo menstrual. Y dice, así son nuestras justicias delante de Dios. Usted me comprende, ¿verdad? ¿Qué te está diciendo Dios? Nuestras justicias son inmundicia para Él. Son inmundicia. A Dios no le sirve, ¿ve? No le sirve mi bondad para darme algo. A mí me va a dar algo por la bondad de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cambiar nuestra manera de pensar es habilitar a Dios para que nos bendiga con todo lo que Él quiera, para que nos pueda otorgar lo que el Señor quiere. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Entonces tenemos que cambiar la manera de pensar. La iglesia que ha bajado, mire, no soy digno de mí, no soy digno de Él, no soy digno de nada, yo no merezco nada, yo a Dios no le pido nada, o sea, soy una pulga en el universo. Y bueno, entonces,
Usted me comprende, ¿verdad? Tener ese pensamiento no va con Dios. Dios te hace su hijo. Diga conmigo, hijo. El día que el diablo te robe la identidad, ya te robó toda la herencia. El día que él te haga pensar que no tenés derecho, el día que te robó la herencia. Por eso no se trata de inflar nuestro ego, se trata de inflar la fe. ¿Por qué? Porque inflar el ego es un pensamiento de mí mismo, carnal. El ego es el yo, ¿verdad? Entonces el egoísta o el egotista o el ególatra es alguien que se idolatra a sí mismo, que se cree el hiper, el super, el macro, acá vengo yo, el mejor de todo. Entonces ese es ego carnal. El ego carnal nunca me hará merecedor. Nunca. Yo no estoy hablando de ego carnal, estoy hablando de fe en lo que Dios dice que nosotros somos. Lo que Dios dice es verdad. Por eso Pablo dice en Romanos 12 que nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar para entender cuál sea su voluntad agradable y perfecta para nuestra vida. Dice que nosotros debemos mudar nuestro pensamiento. ¿Me está comprendiendo? Entonces tengo que creer lo que Él dice de mí. Si yo me miro en el espejo y considero que no soy nada, y Dios me dice, no, vos sos todo para mí, no, que voy a hacer todo. O sea, Dios dice, sí, vos valés mucho, no, que voy a valer, yo no valgo nada. Y Dios dice, yo te amo, sí, que me va a amar a mí. O sea, no, al final esa persona se pierde la herencia porque pierde su identidad. Pierde su identidad. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Mire lo que dice la Escritura al respecto. Mire, le voy a compartir un pasaje en el libro de Efesios, capítulo 5, por favor. Porque en el reino los pensamientos deben ser mudados. Le voy a mostrar cómo opera el enemigo. Efesios 5:1 habla de la mentalidad que Dios quiere implantarnos, y esto lo expresa Pablo. En el libro de Efesios capítulo 5, verso 1 dice, puesto que sois hijos amados de Dios. Diga conmigo, hijo amado de Dios. ¿Quiénes son hijos amados de Dios? Nosotros, dígalo con ganas. A ver, soy un hijo amado por el Señor. Bien. Procurad pareceos a Él, o sea, procurad parecerte a Dios. Fíjese cuál es el primer pensamiento de un falso humilde. Sí, yo sé que Dios me quiere, pero no voy a decir que me voy a parecer a Dios. Lo único que me faltará a mí parecerme a Dios es que Dios es nuestro Padre. ¿A quién te quiere parecer? O sea, por eso tenemos similitud con nuestro papá o nuestra mamá carnal, o el abuelo o el tatarabuelo. ¿Por qué? Porque en definitiva tenemos un parentesco en la carne, pero en el espíritu somos hijos de Dios. ¿A quién nos vamos a parecer en el carácter? ¿Cuál es la imagen de Dios manifiesta en la tierra? Nuestras obras. Entonces, ¿cómo vamos a manifestar nuestra semejanza a Dios? A través de lo que hay dentro nuestro. La verdadera vida no está afuera, está dentro. ¿Me va siguiendo? Entonces dice, procurad pareceos a Él y haced del amor norma de vuestra vida, pues también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Diga conmigo, se entregó por nosotros. Ve, la palabra, yo les he dicho en alguna ocasión, la palabra redención, ¿sí?, tiene que ver con comprar por precio. Diga conmigo, Dios me compró. O sea, esto a veces no se habla, ¿ve? No se habla como que Dios compró nuestra vida, compró nuestros pecados, compró nuestra vieja vida, no compró la nueva, compró la vieja, la que no valía nada, la que nadie quería, la que abandonaron los padres, la que se revolcó en el pecado. Él no compró lo bueno de mí, Él compró lo malo para darme lo bueno. Lo otro dice que Él todos mis pecados los sepultó en el fondo de la mar. Él no se acuerda de lo que yo hice. Él sepultó todos mis pecados, lo dice la palabra, no lo digo yo. Dios se olvida, no es como nosotros. Si decís, está bien, te perdono, pero acordate lo que me hiciste, ¿eh? O sea, nosotros no nos olvidamos nunca más, ¿verdad? Todas las navidades estamos recordando lo que... No, Dios se olvida de las viejas cosas. Entonces lo que compró Él por precio de sangre es la vieja vida, la que no valía, la que se equivocaba, la que vivía en angustia, en dolor, en enfermedad, en opresión. Esa la compró para darnos una vida nueva. Diga conmigo, una vida nueva. Dios no mejora la vieja vida, Dios trabaja en la nueva vida que nos ha otorgado. ¿Me está comprendiendo hasta ahí? Dios trabaja en la nueva vida. Esa nueva vida es la que Él nos da a través de ser engendrados por la palabra de Dios. Él dice que la palabra es como una semilla que cuando llega a nuestro corazón produce, así como el hombre pone la semilla en el vientre fértil de una mujer y nace un bebé que le llamamos hijo de sus padres, así dice Dios que al poner Él la semilla en nuestro corazón, en nuestro interior nace el Hijo de Dios. Esa semilla es la verdad, por eso somos hijos de la verdad. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Es un nacimiento, al igual que un día nosotros nacimos en el vientre de nuestra mamá y la partera gritó,
Ya nació varón o fue una nena. Bueno, de la misma manera Dios nos engendró y nos dio vida nueva. Nacimos de nuevo en Cristo Jesús. Esto lo enseña Jesús en el libro de San Juan, lo puede leer en su casa, capítulo 3, cuando habla con Nicodemo. Le dice a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo para ver el reino. Y Nicodemo era un maestro de la ley, ¿sí? Nicodemo era un maestro de la ley. Y le pregunta, siendo maestro de la ley, Nicodemo le dice: ¿cómo puede ser que un hombre, siendo viejo, pueda nacer de nuevo? ¿Acaso va a entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le dice: Nicodemo, siendo maestro de la ley, me preguntas esto. Lo que es nacido de la carne es carne. O sea, imagínense yo, si mi mamá todavía vive, gracias al Señor, imagínense si todo esto tuviera que meterse en el vientre de mi madre para volver a nacer. Pobre vieja, si mi mamá es más chiquita que yo. O sea, fíjese la pregunta de Nicodemo: ¿acaso siendo viejo me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre? Entonces Jesús le dice: lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del espíritu es espíritu. O sea, lo que está diciendo es otro. Te estoy hablando de otra vida, te estoy hablando de la vida espiritual. No te estoy hablando de hijo de tus padres, te estoy hablando como hijo de Dios. Por fuera soy el hijo de mis padres, parezco a mi mamá y a mi papá, pero por dentro soy un hijo de Dios, parezco a mi Padre Celestial. Esa es la idea, ¿sí? Ahora dice: bueno, pero si es hijo de Dios, ¿por qué parece más a los viejos que a Dios? Porque hay un proceso en donde la vieja naturaleza tiene que morir para que la nueva naturaleza que habita en mí pueda salir. O sea, si usted tiene algo guardado en la heladera y usted no abre la puerta, nunca comerá de eso. Usted puede morir de hambre teniendo la heladera llena de comida por no abrirla. ¿Usted me entiende? Bueno, esto es lo mismo. Yo tengo la presencia de Dios en mí, pero si no encuentra Dios apertura, eso quedará en mí y no me manifestaré ni a mi familia, ni a la gente de trabajo, ni en la iglesia, ni en el ministerio. Voy a manifestar lo que está dentro de mí, porque lo que está dentro de mí se encuentra con un dique cerrado y no encuentra por dónde salir. ¿Usted ha visto, por ejemplo, a las personas que dicen soy retraído? El retraído no es que no piense, piensa, pero no larga sus pensamientos. Piensa todo por dentro, lleva los problemas por dentro, no habla con nadie, se come todo. ¿Ha escuchado eso? Ay, yo me trago todo, me trago todo. Esa es una persona que tiene un montón de cosas por dentro, pero nunca las saca por fuera. Entonces nadie le conoce, sino como el retraído. No habla, no conversa, no anda ahí. ¿Por qué? Porque no saca lo que está dentro. Bueno, lo que está dentro en ese caso puede ser malo, pero imagínese si la presencia de Dios, y esto lo conversamos el día martes, imagínese que la presencia de Dios está en mí. Si yo no logro que salga nunca es porque yo lo estoy acorazando, no es que Dios no quiera manifestarse a través de mí. El Hijo de Dios habita en mí, pero para poder salir tiene que quebrar a Osvaldo. Usted me entiende, ¿verdad? Por eso a veces Dios permite que yo pueda sufrir alguna adversidad con tal de quebrantar. Es la ley del quebrantamiento. Usted si tiene agua en una vasija, usted nunca podrá mojarse las manos, excepto que usted haga así, ¿no es cierto? Y si no, que la vasija se parta. Si la vasija está partida, usted sí el líquido va a perder porque está partida. Eso es ser quebrantado. Cuando alguien está quebrantado es como un huevo que se partió la cáscara y empezó a salir la yema que estaba dentro. ¿Sí? Es el espíritu que está dentro nuestro, que puede manifestarse cuando somos quebrantados. Y a veces el orgullo que hace no deja salir. El ego no deja salir la presencia del Señor. Pero cuando yo creo en lo que soy espiritualmente, me valoro como Dios me valora y puedo vivir en la esfera de la humildad verdadera, entonces Dios puede salir a través de mí y manifestarme como hijo. ¿Cuál es el mayor engaño que el diablo quiere al respecto? Es hacerme pensar que no soy lo que acabo de leer que soy. Usted sabe que si alguien no sabe que es hijo, nunca cobrará la herencia, ¿verdad? O sea, usted puede encontrar una persona que es rica, pero como nunca le dijeron que era rico y no fue a un escribano, un abogado que le leyera que tiene una herencia por cobrar, puede vivir como mendigo toda la vida. De hecho, la película Príncipe y Mendigo se trata de eso, ¿verdad? ¿Se acuerda? Se cambian los roles y al final el rico vivía como pobre y el pobre como rico. ¿Por qué? Porque se cambiaron los roles. Entonces usted tiene que saber de alguna manera que el diablo lo primero que va a tratar de quebrar es la identidad. Se lo voy a mostrar con Cristo. ¿Jesús era o no era el Hijo de Dios? Bien. Jesús se manifestó como el Hijo de Dios a los 30 años, ¿verdad? Bien. Él cuando se bautiza, tenga en cuenta esto, cuando Él se bautiza dice que el Espíritu Santo vino a Él en forma de paloma, pero que los cielos se abrieron y el Padre habló y dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Recuerdan eso?
O sea, el Padre lo que expresó del cielo fue la identidad de su Hijo. Él es mi Hijo amado, lo declaró. Usted va a ver qué importante es esta enseñanza, escuche. Él lo declara, este es mi Hijo amado. Y luego, Él termina el bautismo y se va ¿a dónde? Al desierto. Lo lleva el Espíritu Santo, lo que estaba dentro de Él. ¿Cuál era el Hijo de Dios? Lo que estaba dentro de Él, ¿verdad? La unción que había sido, ese era el Cristo. Él se va al desierto y cuando se va al desierto el diablo lo trata de tentar 3 veces. 2 de las 3 veces Él le dice, si sos hijo de Dios, si sos hijo de Dios, tengan en cuenta este concepto, si sos hijo de Dios, a ver qué quiere decir, que tal vez no lo seas. Si sos hijo de Dios, ¿por qué no haces que esta piedra se convierta en pan? O sea, no lo está toreando por una cuestión de hambre, lo está toreando por una cuestión de identidad. Si Él te hace dudar de que sos hijo de Dios, fuiste. Si Jesús hubiese tratado de demostrar que era un hijo de Dios, era porque Él trataba de alguna manera, estaba dudando y estaba tratando de demostrarle al diablo que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. El diablo lo primero que va a procurar, y cuando digo el diablo, usted sabe cómo hablo de todo principado, toda potestad, todo espíritu inmundo que anda dando vuelta y el espíritu de este siglo que de alguna manera manifiesta queriéndote hacer dudar lo que Dios dice que vos sos. ¿Por qué? Porque en la iglesia, en la reunión, Dios te dice que sos rey, que sos su hijo, que sos su escogido, que vales mucho. Y vos te vas al otro día, en tu lugar de trabajo o en tu lugar de estudio, y vos recibís todo lo contrario. Vos recibís la crítica, vos recibís los conceptos, vos vas a recibir durante el día de personas que te menosprecian, ¿ves? Y te hacen perder lo que Dios dice que vos sos. Las 3 tentaciones del enemigo tuvieron que ver con sacarlo de su voluntad, pero 2 de ellas con quebrarle la identidad, porque si Jesús salía mareado del desierto sin saber quién era, estaba frito. ¿Me está comprendiendo? Identidad es clave. Tengo que saber quién soy. Diga conmigo, tengo que saber quién soy. Porque si no el enemigo, chao, te la robó. ¿Me está comprendiendo? Ahora mire lo que dice la palabra de quiénes somos. Libro de San Juan, capítulo 1, por favor. Quiero compartirles algo ahí. San Juan, capítulo 1, versículo 11. Habla de Jesús, pero habla de nosotros. Fíjese, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, Él vino a los judíos, pero los judíos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos creen en su nombre? ¿Cuántos recibieron a Jesús como Señor y Salvador? Entonces Dios te dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Diga conmigo, soy un hijo de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre. Usted sabe lo que es eso, engendrado de sangre. Yo tengo la sangre de mi papá, ¿sí? Engendrado de sangre, o sea, es la sangre de la parentela terrenal. No somos engendrados de sangre. Sí lo fuimos una vez. Hace 22 años me engendró mis padres. ¿Qué pasa? Bueno, un poquito más. Me engendraron de sangre, pero el Señor... el Señor era el que... El Señor me volvió a dar vida. Entonces dice, no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Usted sabe cómo es cuando un matrimonio determina tener un hijo, ¿no? Empiezan a conversar y dice, ¿qué te parece si tenemos un bebé? Bueno, dale, vamos a empezar a probar y vamos a encargar un bebé. ¿Ve? Entonces, en definitiva, trabajan por propia voluntad. La voluntad de ellos es querer tener un hijo. Dios deja bien en claro, ustedes no nacieron por voluntad, yo no nací por voluntad, ni de hombre, ni de varón, ni de nadie. Fue porque Dios, nosotros al aceptar a Cristo, Dios nos dio la potestad de ser hechos. Fíjese que no dice de ser llamados solamente, dice de ser hechos hijos de Dios. ¿Me va siguiendo hasta acá? Ahora, hay algo que yo quiero reflexionar al respecto. Y le voy a dar otra palabra fuerte. Mire, primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice, siendo o somos renacidos, diga conmigo, renacido. ¿Qué quiere decir renacido? Vueltos a nacer. Nací 2 veces, diga conmigo, nací 2 veces. Tenemos que tener en cuenta, esto no es una doctrina extraña, esto es lo que la Biblia enseña. Nosotros nacimos 2 veces. Una vez nacimos de nuestro papá y nuestra mamá y otra vez nacimos de Dios. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. ¿Qué es simiente? La palabra simiente, de ahí viene la palabra semilla, de ahí viene la palabra semen, ¿ve? Es una semilla humana, no nacido de simiente humana o corruptible. ¿Sabe que esta carne será corruptible?
que va a volver al polvo, se va a podrir. Esta es una lástima, tan bonita carrocería, pero que algún día va a volver al polvo, ¿ves? Y se va a corromper. La trato de sostener lo más que puedo, pero a veces se va cayendo igual. Entonces, usted tiene que ver, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive para siempre. ¿Cuál es la simiente? ¿Cuál es la semilla que con la cual Dios nos engendró? La palabra, diga conmigo la palabra. Cuando la palabra vino a mi vida y yo le abrí mi corazón, la palabra prendió en mi corazón y le dio vida al Hijo de Dios que habita en mí. ¿Me va siguiendo ahí? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando la Biblia dice, por ejemplo, en Romanos 8:15, que el espíritu de adopción es el que nos hace clamar Abba Padre? ¿Usted leyó eso? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Gálatas 4:4, donde dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos? ¿Ha escuchado eso usted? ¿Se ha puesto a pensar? Está bien, si Dios me adoptó, entonces no tengo su simiente, su DNI, su genética, ¿o no? Porque cuando vos adoptás, sí sos el padre, el verdadero padre, el que cría, no el que puso la semilla, ¿verdad? Pero de alguna manera, si alguien te adopta, nunca va a tener la sangre del que te adoptó. Entonces la pregunta es, ¿yo soy hijo de mis padres y adoptado por Dios? ¿O yo soy hijo de mis padres y vuelto a nacer y soy hijo de Dios? ¿Hay alguna contradicción? ¿Usted no se puso a pensar eso alguna vez? Si soy adoptado, entonces no soy hijo. O sea, no soy hijo legítimo. No está la simiente dentro mío. No tengo por qué parecerme a mi padre si me adoptó. Usted entiende, ¿verdad? Si usted adopta a un negrito africano y el tipo se va a criar al lado tuyo, pero nunca va a ser como vos, siempre va a ser negrito africano porque vos lo adoptaste, lo querés, va a hablar igual que vos, se va a comportar como vos, pero es adoptado. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Ahora, acá hay una contradicción o hay algo que nosotros podemos profundizar y entender, porque la gente que no entiende esto, ¿qué hace? ¿Y cuál es la valoración que hay en el mundo para el adoptado? No es la misma que para el hijo propio, ¿ve? Esa es la cultura del pensamiento de este mundo. Entonces hay personas que no entienden que son hijos legítimos. Diga conmigo, soy un hijo legítimo. Yo se lo voy a mostrar por la palabra, quédese tranquilo. Pero usted diga, yo soy un hijo legítimo de Dios. Tengo su genética, tengo su ADN dentro mío. Eso es lo que la Biblia enseña, ¿ve? Entonces cuando dice, sí, no, somos hijos de... No. Yo le voy a decir algo. La Biblia es clara en esto. Todos somos creación de Dios. Todo ser humano es creación de Dios. Y todo ser humano nació con el potencial de ser hijo de Dios. Pero el problema es que el pecado y aleja al hombre y dice que no solo lo aleja, sino que el pecado produce muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. ¿Qué es lo que muere? ¿Usted conoce gente que peca, pero sin embargo respira? Su corazón late. Pero son reverendos vagos, igual que lo fui yo, y los tipos respiran o no. Sí, si alguien me veía si este es un vivo, ve, no te dicen son muertos, no, son un vivo bárbaro. ¿Por qué? Porque te parece que el vago es más vivo que el otro, ¿o no? Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecado? Acá adentro, diga conmigo, acá adentro. No había vida, porque el pecado mata lo de acá adentro. ¿Y de dónde somos hijos de Dios? ¿De adentro o de afuera? De adentro, ¿ves? Cuando lo de adentro está muerto, entonces no tenés la luz para entender lo que Dios quiere que vos seas. Entonces cuando yo llego a Dios, acepto a Cristo, abro mi corazón, soy sembrado por la palabra y la verdad prende en mi vida, entonces da luz al Hijo de Dios y vuelvo a nacer como dijo Jesús. ¿Me está comprendiendo? Entonces ahí sí yo tengo todo derecho porque nací de nuevo. Entonces tengo derecho a reclamar, tengo derecho a ver, soy heredero y coheredero con Cristo Jesús. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Bien. ¿Cómo resolvemos entonces lo de la adopción? Vamos a ver. La palabra adopción viene de la raíz griega y empieza con H, si usted lo quiere anotar. Es huiosesia, es una palabra media extraña, es en el griego, ¿no? Huiosesia, que significa colocar como hijo. Preste atención. La adopción en el griego significa colocar como hijo, ¿no? La cultura griega no analizaba la adopción como la analizamos nosotros acá, que voy
al juzgado y digo, me presento con mi esposa y digo que quiero adoptar a un chico. No. En la cultura griega, en la cultura judía, sobre todas las cosas en la que va a basar la escritura, la cultura judía presentaba al hijo en su tiempo de madurez. Y esa palabra que se usaba es la palabra esta, como si fuera que alguien adopta, o sea, de alguna manera acepto, confirmo a mi hijo en la etapa de la madurez. ¿Por qué? Porque para hijos se usaban tres palabras. La palabra tecnión, que significaba el bebé. ¿Ve? Un tecnión es un bebé en el griego. ¿Ve? Tecnión es un bebé. Ahora, la palabra tecnón es para un adolescente. Ya una persona adolescente se le llamaba tecnón. Era otra cosa, era otro grado. ¿Ve? Era otra distinción que tenían. Pero la palabra huios, que tiene que ver con la de adopción, que se la compartí recién, empiezan igual, se refiere al que está listo para asumir responsabilidades. Alguien que está listo para asumir responsabilidades. ¿Qué fue? Escuche bien, desde la cultura judía fue claro lo que pasó cuando Jesús fue al Jordán al bautizarse. Él no se fue a bautizar a los 12 años. O sea, cuando era chiquitito, cuando era bebé, tecnión, él estaba en la cunita, ¿verdad? Con María en el pesebre. Luego no se sabe más nada de él hasta los 12. A los 12 él era tecnón, ella era un niño adolescente, ¿sí? Que estaba entrando en su adolescencia, discutiendo debatiendo con los doctores de la ley, con los religiosos, con los fariseos en el templo. ¿Se acuerdan? Se le escapa a su familia. Pero él seguía creciendo en sabiduría. A los 30 él era un huíos, era alguien maduro, ¿verdad? Que se presentó a bautizarse porque esa era la edad en la que el Padre abrió los cielos y lo confirmó. Esa es la palabra, de alguna manera, adoptó. Era la palabra adoptar para el griego, o sea, para la cultura judía, era confirmar a tu hijo como alguien que es hijo, que te representa ante la sociedad. Cuando los niños eran chiquititos, no representaban a los padres en la sociedad. Sí, es el hijo, pero no representaban a los padres. Es decir, ¿qué es un hijo representando al padre? Un hijo representando al padre en la cultura judía tenía que ver con alguien que tenía la responsabilidad y que podía hacer uso de todos sus derechos. Usaba el nombre de su padre y usaba los recursos de su padre. Los bebés no hacen eso. Los niños adolescentes no hacen eso. Cuando ellos tenían un tecnión o un tecnón, eran niños o un bebé o un niño, no tenía ni derecho a usar el nombre de los padres, usaba el suyo, pero no iba a ningún lado diciendo soy hijo de fulano. No tenía derecho a usar el nombre, no usaba los recursos de su padre, no tenía derecho a la herencia de su padre. Por eso en el libro de San Lucas, en el capítulo 15, en la parábola del hijo pródigo que yo les compartí, el hijo cuando es grande pide su herencia. Cuando era un huíos, él pide su herencia y ya soy grande, papá, quiero mi herencia, y el padre le da el derecho. Y él se va con la herencia y cuando vuelve, el padre le pone anillo nuevo, vestido nuevo, sandalia nueva, porque es hijo, tiene derecho. ¿Ve? El padre lo que hizo al abrazarlo y salir fue confirmarlo. Lo que hizo el padre en la cultura judía fue adoptarlo, confirmarlo una vez más como hijo. Por eso le dio el anillo, le dio la sandalia, le dio el vestido y le dijo, estabas perdido pero has vuelto. ¿Ve? Entonces en la cultura judía el padre lo vuelve a establecer como hijo de la casa. Por eso no lo mandó al galponcito. Por eso no lo maldó con los obreros. ¿Sabe lo que pensó el hijo pródigo que se gastó todo? Dijo, no voy a volver a la casa de mi padre porque de última los obreros cobren mejor que yo. O sea, él estaba pensando volver como un obrero, pero el padre lo puso otra vez como hijo de la casa. ¿Sí? ¿Él era legítimo? Sí, era legítimo, pero el padre lo tuvo que confirmar, lo tuvo que adoptar como hijo. Adoptar, en la palabra griega que yo le compartí a ustedes, era confirmarlo como hijo. ¿Me va siguiendo hasta acá? ¿Ven? Bueno, el hijo maduro que se quedó en la casa le dice, ¿cómo puede ser que viene mi hermano y mataste un becerro, le haces una fiesta y le pones anillo y le pones vestido y yo he trabajado como burro acá y nunca un cabrito para mí y para mis amigos? Y el padre le dice, vos siempre has sido hijo, vos ya estabas confirmado.
O sea, vos estabas confirmado, vos tenías derecho a usar la herencia, a usar mi nombre, a reclamar los derechos, porque vos sos un hijo confirmado. Eso es lo que el otro no entiende. ¿Me está comprendiendo hasta acá, iglesia preciosa? Entonces, lo que hace Jesús es confirmar al hijo. ¿Usted por qué piensa que Dios habla ahí? ¿Para qué? ¿Para que se entere la barra brava? No, estaba haciendo algo que en la cultura judía era clave. A los 30 años ellos adoptaban o declaraban esa palabra adopción, que para nosotros es diferente y nos cuesta encajar. Para ellos era establecer al hijo como un heredero legítimo que tiene el derecho de usar el nombre, de usar la herencia y de manifestar lo que es el Padre. Por eso Jesús, cuando fue confirmado por el Padre, Él empieza a hacer cosas de hijo. Y dice, y Jesús llega a decir, en el nombre de mi Padre yo he venido. ¿Ve? Empezó a usar el nombre del Padre. Dijo que era rey y dijo que era heredero. ¿Por qué? Porque Él era el hijo que cobra derechos cuando el Padre lo establece. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? O sea, yo lo que quiero que usted vea es que somos hijos legítimos. Ahora, hay algo que es clave en esta enseñanza y con esto quiero terminar. Escuche bien. Al hijo que se lo confirma por madurez. Ya conmigo, por madurez. ¿Qué significa esto? Que vos podés tener un hijo, pero es bebé, y no es heredero, y es bebé. No le vas a dar el coche, no lo va a dejar que se quede solo, no le va a dar el control remoto del televisor. No es que no es hijo, pero es tecnión. ¿Usted me entiende? Es un bebé. Ahora, si es un adolescente, tampoco está confirmado. Es decir, no puede usar el nombre, ni puede usar los recursos, ni puede usar la herencia, aunque tenga un derecho interno. Si vos agarrás a un hijo tuyo que es adolescente, que es irresponsable, usted no le va a dar nada que le cause un peligro a su vida. No le va a dar ni el coche, ni le va a dar plata, ni le va a dejar solo en la casa. ¿Por qué? Porque es un irresponsable. Ahora, si usted le saca sangre y le hace un análisis, es tu hijo. ¿Sí o no? Pero ¿y por qué no le doy? Porque es tecnón. ¿Me está siguiendo hasta acá? Pero cuando el hijo es maduro, entonces sí, es un huios, es alguien que es adoptado. De eso está hablando Pablo. Estaba diciendo que nosotros somos adoptados. Por eso dice que el espíritu de adopción que recibimos, por el cual clamamos Abba Padre. O sea, ¿cuándo podemos clamar al Padre? ¿Cuándo tenemos derecho a usar el nombre? ¿Cuándo tenemos derecho a usar la herencia? Cuando somos confirmados por Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con la valoración? Hermano, cuando nosotros nos valoramos en el punto justo y por el valor real cuando tenemos madurez. El inmaduro es aquel que yo no valgo, yo no sé. O sea, los chicos lloran y no tienen un motivo. O sea, a mí yo no tengo problema, ¿ve? Que Jazmín de alguna manera gritó, lloró durante la predicación. Pero ¿qué pasaría si lo hace alguien de 45 años? ¿Cómo lo miraría usted? Si alguien con 45 te va a decir, sáquenlo. ¿O no? ¿Por qué? Porque un niño es un niño, no hay problema. Hasta un adolescente se puede estar medio inquieto, pero usted no admite eso de alguien maduro. Se supone que el maduro va a estar ubicado. ¿Ve? Entonces, cuando la madurez espiritual está en tu vida, te ubicás, sabés que tenés derecho. Fíjese lo que el niño no sabe sus derechos. Le pone la ropa que querés y va a comer lo que haya en casa. Y se terminó el asunto. Y le preparó la mema y el adolescente tampoco anda, quiero comer. Está bien, pero te voy a hacer lo que yo quiera. Si no te gusta, no comes nada. Porque todavía no decide. Pero entonces ahí está la valoración. Pero al hijo maduro es el que sabe lo que le corresponde. Reconoce sus derechos. Cuando somos inmaduros en la fe, hermano, consideremos, pensemos, meditemos, reflexionemos cuidadosamente, porque eso tiene que ver con la madurez. Los niños no reflexionan, no piensan. No, al contrario. Jamín, pensá bien que estoy predicando, no grité. ¿Qué querés que haga? No puede pensar, meditar, reflexionar al respecto. Usted me comprende, ¿verdad? Y si fuera adolescente, y vos se lo va a decir, pero ¿cuál es el mayor problema del adolescente? Que no se pone a meditar, reflexionar, a pensar correctamente, lo hace dentro de sus limitaciones. Yo cuando era adolescente era de pensar mucho, ponía música, pensaba, y ahora que soy ya maduro, no más duro, bueno también, ahora que estoy más duro y que soy maduro, yo me doy cuenta que pensaba cada estupidez. Ahora me doy cuenta que pensaba estupidez, pero en ese momento no, esas estupideces eran mi mundo.
Yo tenía, todo mi cosmos era eso, como wow, era la gran cosa. Y ahora digo, ¿cómo me podía hacer problema por eso? Porque la mente no me daba para más, ¿ve? Era el adolescente. Usted me comprende, ¿verdad? Entonces cuando maduramos, nos valoramos correctamente y tenemos derecho a usar la herencia. Tenemos derechos como hijos. Dice que cuando el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo, aunque sea dueño de todo. ¿Ve? Entonces dice que está bajo tutores y curadores. Esos tutores y curadores son aquellas personas que te tienen que pastorear, son los que te tienen que ministrar. ¿Por qué? Porque te están tratando de hacer crecer. Yo pregunto, cuando usted encuentra una persona que le dice, vos tenés que hacer esto, y el tipo te hace todo lo contrario, ¿no es inmaduro? Cuando usted le está diciendo a una persona, usted tiene que ponerse a orar, porque la oración te va a conectar con el cielo. La oración es como el oxígeno para el cristiano. Si usted no ora, hay cosas que no van a ocurrir en su vida. Usted va a ser removido por las tinieblas. Usted, hágame caso, ore, porque eso yo le puedo asegurar que lo va a sostener. Amén, amén. Y no lo hacen. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ve? Hay pérdida. ¿Por qué? Porque cuando somos niños vos le decís, bueno, y cada vez te grita más, y te grita, y no hace lo que le estás diciendo. El niño no hace lo que le estás diciendo. El adolescente, y no, está en la etapa que llamamos de rebeldía. Todos la pasamos, ¿eh? Así que reniégala por el adolescente, pero la pasamos todos, en algún momento fuimos rebeldes. ¿Por qué? ¿Qué significa ser rebelde? Significa no quiero hacer lo que me dicen, quiero hacer lo que se me da ganas de hacer. Eso es inmadurez, ¿ve? Pero cuando crecimos tenemos que empezar a hacer la voluntad de Dios. ¿Me estás comprendiendo, iglesia? ¿Cómo va a tener uso de la herencia? ¿Cómo va a usar el nombre? ¿Cómo va a manifestar todo lo que Dios tiene para su vida? Alguien que vos le decís que haga tal cosa, hizo todo lo contrario. Si no le hace caso al tutor y al curador, ¿cómo le va a hacer caso a Dios? Dios dice, si no le haces caso al que ve, Él dice, si no amas al que ve, ¿cómo va a amar al que no ve? Si no le haces caso al que estás viendo, ¿cómo le va a hacer caso al que no ve? Si vos encontrás un pibe que no le hace caso a la maestra, ¿vos te crees que le va a hacer caso a Dios? Cuando usted encuentra una persona que no le hace caso al consejo de un pastor, ¿usted piensa que le va a hacer caso a Dios? No, y si por medio de quién está dando el consejo del Señor. Usted me comprende, ¿verdad? No manejando tu vida, sino diciéndote haga esto, no deje de congregarse, haga esto, lea la palabra, busque al Señor, porque esa es la bendición. Amén, amén, amén. Y no lo hace. Entonces es simple, ¿ve? Hay inmadurez y Dios no te puede dar todo lo que quiere como hijo si no tengo la madurez, porque en la madurez soy confirmado. Cristo no empezó su ministerio a los 12, ni a los 18, ni a los 22, ni a los 25. Usted tal vez sí lo puede hacer. No se trata de que esa edad, porque usted va a encontrar gente de 40 años que son inmaduros y va a encontrar un pibe de 16 que es maduro. Usted me comprende, ¿verdad? La madurez pasa por dentro, estoy hablando de lo que está dentro. El Hijo de Dios que habita en nosotros, cuando madura, tiene derecho a manifestar. El cielo se abrirá, el Espíritu Santo y la unción se posará sobre tu vida. Claro que el diablo va a venir a probar si ya estás listo, ¿ve? Pero las personas maduras saben pasar al desierto y saben comenzar su ministerio. Sirven a Dios, usan el nombre, son herederos y consuman propósito.